presión es la última, porque probablemente no lo sea. Por último, pues no quiero extenderme más, el otro error que está en el meollo de este proyecto de ley, que lo mencionó el contador Nicolás Juan, es ya no solo que hay que ceder a las presiones, sino ceder de una forma, que es el proyecto de ley, que va mucho más allá de lo que razonablemente se puede pedir y sobre todo mucho más allá de lo que existe en el resto del mundo. Porque la estructura del proyecto de ley no existe en ninguna legislación en el mundo. Por supuesto no existe en la Argentina. Es decir, que lo que nosotros estaríamos haciendo en perjuicio nuestro es algo que nadie lo ha hecho, nadie. Ni siquiera la llamada fórmula alemana, que no llega a lo que este proyecto de ley pretende, que es desvestir no solo la información sobre los títulos, los accionistas de las sociedades jurídicas, sino los accionistas de los accionistas, 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 y en todo caso los beneficiarios finales, si no son los mismos, sea donde estén en el mundo. Nadie va más allá de su propia jurisdicción. Nadie. Solo nosotros, que durante un siglo construimos un país serio, hospitalario para las inversiones y con un enorme potencial de desarrollo en los servicios, que no parece habernos llevado a niveles de corrupción, ni habernos causado perjuicios económicos, ni tampoco parece explicar los problemas fiscales que otros países tienen en los últimos años. Muchas gracias. Les prometo que si se quedan hasta el final cuento chistes. Bien. En el 2007, Uruguay hizo una profunda reforma tributaria que presagiaba algunos años de paz impositiva. Nos equivocamos, ya sea por cuestiones de presiones internacionales o por cuestiones ideológicas, o lo que es peor, por una combinación de las dos cosas. Lo que hemos tenido es una tormenta de cambios tributarios en los últimos años. Desde la cumbre de Londres en el 2009, cuando Uruguay amaneció en una lista negra, nuestro país ha hecho profundos cambios tributarios. Y siempre sin que esos cambios hubieran sido discutidos seriamente, en forma previa, en un ámbito político. Hagamos un raconto muy breve, porque ya hemos hablado de ellos, pero los profundos cambios han sido: en 2 años firmamos 12 tratados, cuando en 200 años de vida independiente habíamos firmado 2 que no sirvieron absolutamente para nada. Abandonamos, parcialmente, pero lo abandonamos, el principio de territorialidad y pasamos a gravar la renta de colocaciones en el exterior. Para mí la explicación de este yerro es que se quería evitar acciones de inconstitucionalidad contra los tratados, porque estábamos sacrificando el derecho a la intimidad sin poder invocar lo que marca el artículo 7 de la Constitución, que es un interés general. Entonces, ahora pasamos a tener un interés en la información que otros países tienen de los uruguayos. Flexibilizamos el secreto bancario a favor de fiscos extranjeros. Dijimos que no íbamos a firmar un tratado de intercambio de información con Argentina, parecería que lo vamos a firmar. Y vamos a terminar con el anonimato de las acciones al portador. Yo quiero invertir mis 15 minutos en analizar por qué nos presionan. Y ello para determinar si es justo o injusto, si es ético o no es ético que nos estén presionando. Y de eso se desprende si Uruguay estaba haciendo, de la respuesta a esas preguntas se desprende si Uruguay estaba haciendo cosas de las que tenga que avergonzarse.
alguien puede estar pensando, ¿y qué importa si es justo o no injusto, si de hecho nos están presionando y vamos a tener que cumplir igual? No. Esa forma de pensar es nuestro principal pecado. Si renunciamos a analizar si la presión internacional es justa o injusta, lo que estaremos haciendo es cumpliendo con culpa. Porque si nos lo piden los países desarrollados, por algo será. Nuestro provincialismo enfermizo nos lleva a creer que todos los pedidos del mundo desarrollado están bien. Y nos encanta vernos ubicados en listas de cualquier cosa. Uruguay, cuarto en la lista de la FIFA. Peñarol, 32 en la lista de clubes. Uruguay en tal chart ubicado a media tabla. Ah, eso sí, pero estamos arriba en América Latina. Por eso nos duele tanto cuando nos meten en una lista negra que compartimos con 3 o 4 países africanos que nos cuesta memorizar. Entonces, solamente juzgando la justicia o injusticia del reclamo es que vamos a saber, aún dando por bueno que no tengamos más remedio que cumplir. Voy a saltear esa discusión. Aún partiendo de la base de que no tengamos más remedio, juzgando la justicia o injusticia del reclamo, vamos a saber por lo menos cómo tenemos que cumplir. Si consideramos que el reclamo internacional es justo, entonces hay que pedir disculpas, hay que corregir rápidamente lo que estábamos haciendo mal, excedernos en lo que nos piden, ser los mejores de la clase, como decía el contador Juan, tendríamos que ir a la vanguardia de la carrera. Ahora, si el reclamo es injusto, tenemos que responder con reticencia, sin entusiasmo, inteligentemente, machetamente, con lo mínimo indispensable para que nos dejen de molestar. ¿En qué se originan las presiones? En una profunda crisis que atraviesan Europa y Estados Unidos. Más de 30 millones de puestos de trabajo perdidos, millones de dólares dirigidos a parar una hemorragia que no para. Y si esa crisis se fuera a pagar con aumentos de impuestos en Europa y en Estados Unidos, los gobiernos durarían 15 minutos. Entonces, no hay que olvidarse que los países desarrollados, y Argentina también, se arrogan la potestad de gravar las rentas urbi et orbi, en donde se encuentren. Ahora, claro, es difícil encontrar el dinero, encontrar la renta o digamos, dónde están depositados los ahorros muchas veces de jubilados que lo único que quieren es vivir una vejez digna. Entonces, llegó la crisis y llegó el momento de echar mano a ese dinero que está en el exterior, cueste lo que cueste. Y si para ello el mundo entero tiene que cambiar su legislación para saber dónde está el dinero, que lo cambien. Entonces, las presiones se originan en una crisis económica que lleva a que los países que la sufren a necesitar que los bancos sean de vidrio, que los fiscos sean de vidrio, en todo el planeta Tierra. Necesitan que no haya intimidad sobre el dinero, ni sobre la titularidad de la riqueza, en ninguna parte del mundo. Es decir, las presiones se mueven por un interés tan legítimo como egoísta. Esto no es la primera vez que ocurre, ya pasó. La globalización es un ejemplo de esto. Las presiones de hoy se originan en una profunda crisis, pero las presiones de las últimas décadas del siglo XX se ejercieron o estuvieron originadas en una crisis de abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de producción. Cuando uno vende refrigeradores y toda la población ya tiene 2 refrigeradores, es muy difícil vender el tercero. Entonces, cuando uno nota que el mundo subdesarrollado ni siquiera tenía uno, lo bueno es pelear para que se abran esos gobiernos, esas fronteras. Y fue lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, explicándoles a los países subdesarrollados que estaban haciendo mal en proteger a su atrasada industria nacional y que había que abrirse. He ahí el problema fundamental, en tomar
los designios internacionales que se mueven por razones muy justificadas, pero muy egoístas, como buenos sin pasarlos por el cernidor de la cabeza propia. Sobre este tema de la globalización, un autor que ustedes conocen mucho dice: forzar a un país en desarrollo a abrirse a los productos importados para que compitan con los de las industrias más vigorosas de países desarrollados tuvo consecuencias desastrosas sociales y económicas. Y dice también: cuando los mercados se abrieron a la competencia demasiado rápidamente, los empleos se destruyeron a más velocidad que la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto lo dice Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía 2001, vicepresidente del Banco Mundial, asesor de Bill Clinton, en un libro que todos habrán leído, El malestar en la globalización. Es decir, Stiglitz no les recomienda resistirse a la globalización, le recomienda ponerles el propio ritmo, que eso es el tema. Entonces, si uno analiza ahora qué es lo que nos están pidiendo que hagamos y si tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo, analicemos esos cambios. Por ejemplo, en el tema de la globalización, no era inmoral seguir protegiendo a la industria nacional. Estábamos protegiendo puestos de trabajo propios. No era inmoral. Lo hicimos, nos globalizamos o hemos levantado nuestras barreras aduaneras. Muy bien, pero no era inmoral. No es inmoral gravar únicamente la renta y la riqueza que se genera en el Uruguay. No nos podemos tragar esa pastilla. Es más, gravar la renta en todo el mundo tiene más tufo colonialista que gravar la renta local. No es inmoral no querer dar información a los fiscos extranjeros sobre los extranjeros que tienen su dinero acá. ¿Por qué? Si uno respetara el principio de la fuente, a mí no me importa el dinero que tengan los uruguayos en el exterior. No es inmoral proteger la intimidad de las personas protegiendo el secreto bancario. En Uruguay existen formas de levantar el secreto bancario cuando se trata de dinero proveniente de la droga, del terrorismo, de cualquier otra actividad ilícita. No es inmoral que los accionistas de una sociedad sean anónimos y que ese anonimato desaparezca cuando se sospeche que son delincuentes. Admito que pueden ser cosas discutibles, pero nos salteamos toda esta discusión, nos la salteamos. Cito a Tomás Lin en un artículo En búsqueda con el que me siento plenamente identificado. Dice el periodista: una pregunta clave que debería hacerse el gobierno antes de entrar en estos culposos o ideológicos devenires es si está bien o mal ser un paraíso fiscal. Si está bien o mal negarse a acatar las pautas de doble tributación. Que OCDE o el G20 cuestionen a algunos países no quiere decir que objetivamente dicha actividad esté mal. Tanta preocupación surge recién ahora con la crisis. Nunca antes les preocupó el tema. Los apresuramientos del gobierno parecen pues contradictorios, dice Lin. Primero deberíamos estar seguros de que vivimos en el pecado, para recién después ver si corresponde enmendarse. Es alta la probabilidad de que no corresponda. Y termina: en todos lados los ciudadanos están hartos de la abusiva tributación. Por eso, algunos llevan su dinero a donde sea más productivo. Corresponde que el país que los recibe cobre sus propios impuestos, pero no tiene sentido que quien lo perdió pretenda lo mismo si ya no está allí. Yo, específicamente para terminar con el tema del anonimato de las acciones, digo que si uno lee la información que surge de la propia OCDE, en países que cuentan todos con la bendición, que están en el pelotón, me encantó la expresión, no están rezagados, hay países cuya legislación prevé la comunicación de la titularidad de las acciones a proveedores de servicios privados y no a autoridades gubernamentales. Se comunica, por ejemplo, a bancos, a estudios con licencias especiales, a estudios contables, jurídicos, notariales. Ejemplos: Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia. Hay países que distinguen según el tipo de sociedad. Podrían ser las locales y las internacionales. Comunican a una autoridad gubernamental cuando se trata de un tipo de sociedad y a una entidad privada si se trata de otro tipo de sociedad. Ejemplos:
Irlanda, Liechtenstein, Polonia. Hay países que comunican la titularidad de las sociedades a entidades gubernamentales que no son el fisco. Por ejemplo, un banco central, autoridades reguladoras. Por ejemplo, nuestra Auditoría Interna de la Nación. Hay países en los que solo se registran los accionistas que son titulares de más de un X porcentaje del capital accionario o de votos. Dinamarca, Alemania. Hay países que han hecho cambios, pero que empiezan a regir dentro de 2 años, o dentro de 3 años, es decir, con un plazo de una vacatio, que se llama en materia de la ley. Nada de esto aparece reflejado en el proyecto que estamos comentando. Para finalizar, los uruguayos no estamos acostumbrados a incluir en la agenda política los temas internacionales. Armamos la agenda de espaldas al mundo. A nosotros nos preocupa la educación, la seguridad pública, la salud, carencia de infraestructura, punto. Bueno, es hora de que entremos a ver por dónde van a venir los palos antes de que lleguen los palos, porque si no lo que hacemos es llegar tarde y llamar la atención de manera tal de que nos ubiquen en el grupo de los rezagados y después cuesta escalar. En el 2009 llegamos tarde a mandar una carta de compromiso y estuvimos 72 horas en una lista negra por no haber mandado la carta que mandamos 3 días después. En el 2011 no llegamos a firmar 12 tratados, teníamos 10 y no estaban todos, y nos rezongaron, volvimos a llamar la atención cuando era un tema muy fácil de cumplir. Lo cierto es que no va a ser esta la primera ni la última vez que Uruguay va a estar sometido a presiones. En un futuro cercano nos van a decir que tenemos que poner un impuesto a las transacciones financieras o tasa Tobin. Nos van a decir que tenemos que dar la información fiscal online sin pasar por un requerimiento judicial. Por lo tanto, hay que adelantarse y cumplir inteligentemente. Copiar a los suizos es una buena estrategia. Muchas gracias. Así que vamos a hacer referencia a una pregunta que nos mandaron por escrito formalmente. Acá hay una puntual que dice, si una empresa no consigue los datos de los accionistas, ¿queda inhabilitada para actuar ante el sistema financiero, etcétera? No sé, lo pregunto a cualquiera de los acá participantes, si eventualmente pueden contestar esto. El mecanismo... Dale. El proyecto deja lugar, digamos, reconoce la posibilidad de que haya situaciones en las cuales los obligados no conozcan la cadena, digamos, hasta el final, sobre todo el beneficiario. Pero da a entender, en un sistema, una técnica jurídica muy negativa que se está haciendo cada vez más popular, de que el Ejecutivo es el que va a resolver qué tipo de prueba negativa, lo cual ya de por sí es diabólico, va a aceptar en esos casos. Que siempre termina siendo perjudicial para la persona. Pues ¿cómo hace uno para probar que efectivamente no sabe? Pero bueno, el tema está ahí, va a quedar en manos, como tantas veces, del Poder Ejecutivo, de la reglamentación. Después hay otra que estamos acá, que es, ¿estaremos llegando a una situación como la película La vida de los otros? O Gran Hermano, porque pues, parecería bastante parecida a las dos. No sé si alguno de los panelistas quisiera contestar esta película. El experto en cine es el doctor Jiménez Arechaga. Bueno, entonces al doctor Jiménez Arechaga le pasamos... Es parte de tu vida, de hecho, la intimidad. Pero es íntimo, no lo voy a contar. Esperemos que no. Yo, la verdad que tengo mis preocupaciones porque, como se ha señalado, el avance ha sido sistemático y progresivo. Y lo que más me preocupa es que no advierto cuestionamientos ni protestas, como se acaba de decir, de la gente sobre esto. En otras palabras, en otros momentos la vulneración de un derecho constitucional provocaba llamados al Parlamento, censuras a ministros, etcétera. Hoy en día se viola un derecho constitucional e internacionalmente protegido y no se suscita ningún escándalo público ni político, ni a la gente parece importarle demasiado. Entonces, la verdad que es un pronóstico relativamente sombrío, espero equivocarme, pero
advierto que ha cambiado en ese sentido la conciencia jurídica del Uruguay y que tenemos que retornar a lo que siempre fuimos. Acá hay una pregunta puntual al doctor Varela, al doctor Alberto Varela, ¿no? ¿En qué ámbito del derecho se inscriben estas disposiciones? Es decir, ¿por el régimen de interpretación se rige por el derecho civil común o el tributario? ¿Y por qué régimen sancionatorio se rige, siendo que no tiene relación con los tributos nacionales? El proyecto no dice qué organismo impondrá las sanciones. ¿Se configura técnicamente la contravención? No sé si quedó claro la pregunta. Bueno, yo supongo que entre las sanciones, empiezo por esto último, son de tipo pecuniario y se hace mención a la contravención. No está claro si estas 100 veces el valor máximo de la multa son $23.000 o 2.300.000 si se va a la multa máxima que admite la contravención. La verdad es que los cambios que están ocurriendo están en tantas ramas del derecho que excede lo estrictamente tributario, ¿no? ¿Verdad? En este caso específico se hace mención al artículo 95 del Código Tributario a quienes incumplan con las obligaciones dispuestas en los artículos 1 y 3 de la ley, es decir, el deber de información. Bueno, ya no tenemos más preguntas. No sé si alguno de los panelistas quisiera expresarse, pero si no, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios queremos hacer una reflexión final que todos los presentes acá, así como los panelistas, somos embajadores de esta difusión, de este comentario que hicimos acá, de estos conceptos que hemos vertido acá, la difusión de los mismos, la representación y sobre todo el apoyo que tenemos que tener mutuamente el sector privado, evaluando todo este tipo de consecuencias que puede traer para el país. Entendemos que es muy importante que todos acá en principio sean voceros también, porque nosotros nos corresponde una cuota aparte de responsabilidad, pero entendemos que la opinión pública, como decía el doctor Varela, hay que revertirla en el mediano y largo plazo y no tener complejo de culpa cristiana, como lo hemos manifestado acá más de un vocero, de que las cosas se hacen bien en Uruguay y tenemos un activo que hay que defenderlo a rajatabla. Así que desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, muchísimas gracias y estaremos con vuestro apoyo en otras actividades en el futuro. Sí, yo le había dicho a Álvaro